Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Les saluda Pilar Olivo y en esta nueva edición de Radar Público, desde el fanpage de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, vamos a analizar el tema de la semana, que es la investigación que está llevando a cabo en contra de la señora Keiko Fujimori. Para el análisis de este tema, de la investigación y también de la resolución que se dio ayer, tenemos a dos profesores de la universidad. A Roger Merino, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la universidad. Hola Roger, bienvenido, gracias. Buenas tardes. Y a José Alejandro Godoy, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. José, gracias. Muchas gracias por venir. Ayer la segunda sala de apelaciones del Poder Judicial dictó el fallo a favor de la libertad de la señora Fujimori. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que tendríamos que ver en primer lugar es que estamos ante una detención que tenía un plazo de 10 días, ¿no? Por tanto, la audiencia de control se refería a una cuestión que terminaba el día viernes, el día de mañana, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que deberíamos tener en cuenta. Lo segundo es que lo que ha señalado la resolución de apelación contra esta detención preliminar es que, en términos generales, el juez Richard Concepción Carguancho, que dictó la orden de detención preliminar en primera instancia, no motivó adecuadamente la misma, y lo que señaló la sala en particular es que el magistrado lo que hizo básicamente es tomar como ciertos los argumentos del fiscal, sin controvertir adecuadamente si es que los argumentos de la defensa de la señora Fujimori y de los otros imputados eran acertados, eran precisos. Por eso es que la sala está mencionando o está señalando que lo que se tiene que hacer es no solamente darle libertad a la señora Fujimori y a los demás implicados en este caso, sino que además un nuevo juez tiene que analizar este pedido del fiscal José Domingo Pérez. Sí, o sea, básicamente en términos jurídicos estamos ante una situación de motivación aparente. O sea, el juez no ha motivado su resolución. El juez Carguancho lo que ha hecho es reproducir los argumentos de la fiscalía y esto implica una nulidad en la resolución. Por lo tanto, la sala no se pronuncia sobre el fondo del asunto. No discute ni plantea si es que hay peligro de fuga, si es que hay mérito para la detención preliminar, no se pronuncia sobre eso, simplemente la forma, que es no ha habido una adecuada motivación, que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y por lo tanto se anula la resolución. Entonces, en términos jurídicos, esa es básicamente la discusión. En términos políticos, se ha querido ver esto como una victoria de Keiko Fujimori, que sería en realidad una victoria pírrica, porque no se ha discutido el tema de fondo. El tema de fondo es si es que hay peligro de fuga realmente, y para mí más importante aún, si es que hay posibilidades de que Fuerza Popular y Keiko Fujimori obstruyan la justicia. Entonces, eso es lo que se debió discutir, y suponemos que eso se va a discutir cuando la Fiscalía pida la prisión preventiva, que es lo que tendría que ser ahora. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, este caso comienza a desacelerarse, comienzan a surgir algunos inconvenientes del proceso? Mira, a veces como uno dice, no, nosotros hubiésemos esperado que se vea el fondo del asunto, pero no, en este caso se basó en la forma para acceder a la nulidad. ¿Cómo se podría pasar si en caso hay una solicitud de prisión preventiva? ¿Bajo los mismos argumentos? En teoría, en prisión preventiva, la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez, tendría que presentar mayores fundamentos, mayores pruebas, para que acrediten de que en realidad hay un peligro inminente de fuga, de obstrucción de la justicia, y de que hay cierta apariencia de que en efecto es muy probable de que haya un hecho delictivo. O sea, tiene que haber una mayor capacidad de argumentación y prueba en ese sentido. No sabemos cómo está la situación, pero lo que se dice, lo que se ha venido comentando es que la Fiscalía ha hecho un trabajo bastante grande en ese sentido y que tiene bastante material probatorio para ello. De hecho, se ha visto ya en la audiencia sobre esta detención preliminar. O sea, no eran argumentos débiles de la Fiscalía. Entonces, yo creo que ese es un aspecto, ¿no?
en el tema legal. Pero otro aspecto en el tema legal que también se va a discutir y todavía después es si es que en verdad esto es un delito o no, ¿no? Si es que en verdad se configura lavado de activos. O sea, estamos en un meollo legal donde hay varias etapas donde se van a ir discutiendo. Y muchos involucrados. Muchos involucrados, es complejo. Y el tema político está de alguna manera ahí entrelazado, ¿no? Sí, complementando un poco lo que menciona Roger, en principio el fiscal José Domingo Pérez podría incluso añadir como elementos de posible obstrucción todo lo que ha venido ocurriendo durante los días que la señora Fujimori ha estado con prisión preliminar, ¿no? Las marchas, las maniobras que desde el Congreso de la República se ha querido hacer en contra del propio fiscal, el juego en pared con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, respecto de una declaración poco afortunada del fiscal José Domingo Pérez en México, que hoy ha merecido incluso una ida al Congreso del propio fiscal de la Nación, en donde además él se ha quejado que el fiscal José Domingo Pérez hablaba en contra suyo, ¿no? Entonces, esos elementos pueden ser elementos que el fiscal pueda coger justamente para hablar del tema de obstrucción a la justicia en particular. Es decir, son elementos nuevos que van a complicar la vida a Keiko Fujimori. Lo segundo, como dice Roger, hay un segundo debate de fondo sobre este asunto. ¿Estamos o no estamos ante el delito de lavado? Es muy claro, ya con la evidencia que se ha presentado, que el fiscal José Domingo Pérez ha logrado encontrar un hilo respecto de financiamiento irregular de la campaña electoral del 2011. Hasta ahí creo que queda bastante claro el asunto. ¿Cómo saltamos de ahí? 1, a la existencia del delito de lavado de activos, y 2, a la existencia de una responsabilidad penal de la señora Fujimori. Eso va a ser el trabajo más duro que va a tener el fiscal. Pero esa es quizás la discusión que tendríamos si es que el caso pasa a juicio oral o no, finalmente. Y regresando un poco, por ejemplo, ¿no?, al tema de fondo, al de lavado de activos, las contribuciones políticas, hagamos un breve análisis del caso Odebrecht. Este financiamiento a partidos políticos, en este caso en la campaña del 2011, ¿qué tan regulado está el financiamiento a partidos políticos por parte de empresas privadas? En el aspecto de que, imagínense, o sea, ahorita no estamos hablando de una sola campaña política. Por lo que tenemos entendido, Odebrecht ha colaborado, quizá no sé si en todas, pero en la gran parte, o al menos en los más importantes, los que tenían al menos la más mínima posibilidad de ganar. ¿Cuál es el papel que cumple el Estado en este caso? El problema con el financiamiento a los partidos políticos es que al día de hoy las empresas no pueden financiar campañas electorales, ¿no? Se cambió la regla el año pasado, pero hasta la campaña del 2016 esto se podía dar. ¿El problema cuál es? El problema existente es que nunca los partidos políticos han declarado fehacientemente cuáles son los ingresos y de dónde provienen los mismos, porque hay un conjunto de personas naturales o empresas que no han querido aparecer como aportantes en campañas electorales. Y tampoco están obligados. ¿Existe esa obligación legal de los partidos políticos para decir quiénes están contribuyendo? Sí. De hecho, claro, el problema, pero hay dos problemas. Uno, que las sanciones para esos casos son muy débiles, o una multa o el retiro del financiamiento público directo que brinda el Estado a los partidos, algo que recién se da desde el año 2017 en la práctica, ¿no? No hay, por ejemplo, una suspensión de la candidatura, no hay una cancelación del registro electoral, no hay sanciones muy fuertes al respecto. Y en segundo lugar, la capacidad de fiscalización de la OMPE no es muy grande, tanto por temas de presupuesto como por temas de personal. Entonces es importante tener en cuenta que si se va a hacer ajustes a este tipo de legislación, eso también implica que la OMPE cuente con mayores garantías, con mayores necesidad de poder establecer sanciones efectivas, pero además con mejores recursos humanos y presupuestales para poder emprender esa labor. Sí, o sea, definitivamente hay una infracción administrativa en todos los partidos que no han declarado transparentemente de dónde provienen los fondos. Dicen que son de cócteles, son de rifas, de lo que sea, pero en realidad detrás hay financistas. Entonces, al no declarar transparentemente las fuentes, eso ya constituye por sí una infracción administrativa. El problema es, como señala, que primero
los incentivos, las sanciones establecidas no son realmente suficientes para desincentivar esas conductas, y segundo, la capacidad de supervisión y fiscalización es limitada. Entonces, esto implica que hay que repensar también institucionalmente cómo establecemos mecanismos para evitar que se den estos flujos dentro de los partidos políticos, teniendo en cuenta un contexto de alta corrupción. O sea, el tema de Odebrecht es un tema que debería, en verdad, ser el gran motor de cambio institucional de una serie de sistemas que tenemos, ¿no? El sistema político, el sistema de justicia. ¿Y quiénes podrían ser los precursores de estos mecanismos de cambio? Bueno, en teoría son los partidos políticos que representan a los ciudadanos, tendrían que empezar. De hecho, el presidente de la República también, con el tema de las reformas constitucionales, ha puesto en el tapete algunos puntos, pero luego tenemos que los partidos políticos están capturados también por redes, ¿no? Tenemos el tema de los cuellos blancos, de Inostroza, de Chávarri. Entonces todos estos ímpetus de reforma quedan entrampados, ¿no? Quedan en unos avanzar y retroceder. Entonces ese es el gran problema de la ciudadanía, entonces ahí tiene que empezar a manifestarse también. Y este tipo de casos nos muestra que el tema de la corrupción es tan sistémico, ¿no? O sea, no solo es un tema de que solo queda en partidos políticos, sino los partidos políticos ya pueden tener sus motivaciones, sus intereses, que bueno, en teoría puede existir, pero a lo que yo voy es cómo uno ve que poco a poco se va armando una red y al final casi todos terminan involucrados en estos casos, tanto los poderes del Estado y también los partidos políticos. Pero también hay que mirar al lado de la empresa privada, ¿no? En el caso de Odebrecht, que estamos hablando de una empresa constructora que tenía importantes contratos con el Estado. Entonces, su interés al financiar campañas electorales era mantener estos contratos y, de otro lado, tejer una relación que continuara con la red de corrupción que ellos habían comenzado a montar, tanto en Brasil como en otros países de América Latina, como se ha venido evidenciando a través del caso Lava Jato. Entonces, el tema del financiamiento electoral es aquí una suerte de gancho para, de alguna u otra manera, comenzar a tejer esa relación o involucrar a políticos de distintos partidos y distintas ideologías dentro de esa organización criminal. Y justo ahora, regresando un poco más al tema de la señora Fujimori, justo antes de empezar el programa yo les comentaba este tema del poder detrás de la señora Fujimori, y creo que en muchos casos, casi todos, al momento de decir poder, la mayoría de los peruanos nos podemos imaginar el poder que tiene el Congreso, con mayoría fujimorista. ¿Cuál ha sido el papel del Congreso en todo esto? Bueno, el Congreso de mayoría fujimorista ha tenido un papel, yo diría, lamentable frente a estos sucesos de lucha contra la corrupción. Para poner un ejemplo, hay muchos ejemplos que se podrían poner, pero pensemos solamente en el caso del fiscal de la Nación, el caso de Inostroza, en los cuales se le acusa de blindaje justamente porque o ha demorado la acusación constitucional o no lo ha hecho, ¿no? Entonces, este Congreso no ha sabido utilizar su poder para promover cambios que se requiere urgentemente. Entonces, eso da legítimas dudas a la ciudadanía acerca de cuál es el verdadero objetivo de Fuerza Popular. En la misma línea hay que mencionar que, si bien es cierto que puede haber un legítimo derecho de Fuerza Popular de alguna u otra manera pronunciarse en contra de una medida que ellos pueden considerar arbitraria. Como su partido político. Claro, ¿no? Porque finalmente es su partido político, pero una cosa es esa expresión y otra cosa es utilizar el poder del Congreso de la República para, de alguna u otra manera, hacer un enfrentamiento público con el fiscal encargado del caso, para, de otro lado, tratar de blindar a algunos funcionarios claves para la actuación de la justicia en este tipo de casos. Entonces, sí hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Y una cuestión adicional, ¿no? Las declaraciones mediáticas que han dado los miembros de la Fuerza Popular, ¿no? Que han atizado aún más el fuego de un momento político en el cual la confrontación es la regla y no la excepción. Exacto, y creo que un poco también es el papel del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que bueno, en al menos los días en los que la señora Fujimori estuvo detenida, se veía mucho
esa intromisión y se le veía más como Daniel Salaverry, cumplir su papel de Daniel Salaverry, perteneciente al Partido Fuerza Popular, que su papel como presidente en el Congreso de la República. Entonces, y también, o sea, y como les comentaba, el poder de las redes sociales, ¿no? Era como a través de Twitter seguíamos con los tweets de sí, estamos contigo Keiko, todo, que obviamente como partido político ellos van a mostrar su apoyo y su solidaridad, pero dejando de lado tus deberes y tus funciones como congresista en un momento en el que los sucesos políticos y al menos el tema de la corrupción está tan en agenda. Con inasistencias a comisiones ordinarias del Congreso de la República, además, o sea, nuevamente, nadie dice que no puedan tener un legítimo derecho de defensa política de su lideresa, hasta ahí creo que todos lo podremos entender dentro de un sistema democrático, pero otra cuestión es ya faltar a los deberes que tienen estas personas como congresistas, ¿no? En asistencias a comisiones o pretender ir más allá de la legítima crítica a una resolución judicial al tratar de enfrentar directamente al fiscal del caso. Sí, lo que se observa es que la lucha política que se da en todas partes y se debe dar una discusión política no es en absoluto programática en el país, no se están discutiendo los grandes temas que se deberían discutir, ¿no? El sistema de justicia, por ejemplo, ¿no? El sistema electoral, con las justas a duras penas se ha aprobado la reforma constitucional y aún así hay lucha para que no se lleve adelante. Entonces, toda la discusión política, ¿en torno a qué se da? En torno a la discusión judicial, en torno a la discusión por la impunidad. Tú eres corrupto, tú no eres corrupto, yo te saco tus 40 denuncias cuando eras presidente regional, ¿no? que yo te saco lo de ODE, o sea, toda la discusión política se ha judicializado y toda la discusión política tiende a simplemente dar vueltas en torno a esta cuestión y los grandes temas se han dejado de lado. Eso es algo, me parece que es terrible, que también da lugar a que la clase política esté como está ahora, ¿no? El Congreso en qué nivel de legitimidad, de aprobación se encuentra. Entonces, ya es hora de empezar a pensar en cómo hacer estos cambios de fondo, ¿no? O sea, tengo una percepción bastante particular, o sea, yo creo que los 4 puntos de la reforma constitucional no son suficientes en absoluto, ¿no? Y estamos en una situación donde tenemos que ir hacia cambios más de fondo a nivel constitucional. Y los que deberían empezar a discutir eso son las personas que no lo están haciendo. Exacto, y que los hemos enfocado quizá en otros temas más personales, que son más a nombre propio, por así decirlo. Claro, yo coincido con Roger que la discusión no solamente debería quedar en los 4 puntos que van a ser sometidos a referéndum el 9 de diciembre, ¿no? La reforma política, la reforma judicial va mucho más allá. De hecho, hay una serie de proyectos pendientes presentados por el Poder Ejecutivo en julio pasado que hasta ahora no han merecido mayor discusión, salvo el cambio constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Convertido ahora en Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay toda una serie de proyectos sobre, por ejemplo, ética de los abogados, sobre la existencia de un nuevo organismo de control interno en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, por poner solamente algunos ejemplos de dónde debería estar la discusión que los señores de Fuerza Popular no están poniendo en la agenda. Y tocando el tema y el argumento, y quizá una de las principales defensas de la señora Fujimori en estos días ha sido la persecución política. Creo que justo fue en una semana, en unos días en los que también tuvimos la anulación del indulto al señor Alberto Fujimori y también la aprobación del arresto domiciliario para personas mayores, adultos mayores. Entonces, ¿en qué se basa ese argumento de persecución política? ¿Es válido el argumento del fujimorismo? O sea, yo creo que desde que ellos celebran la prisión preventiva de Humala y Heredia, y luego el mismo juez ordena la detención preliminar de la lideresa del partido, o sea, no hay una coherencia respecto al tema de cómo ellos se ven a sí mismos frente al sistema de justicia. O sea, no pueden decir que son perseguidos políticos frente a un sistema de justicia que actúa de esa manera, ¿no? El sistema de justicia actúa bien o mal para todos. O sea, es un sistema de justicia altamente incierto. Hay mucha incertidumbre, porque hay, además de redes de corrupción, hay buenos jueces, buenos fiscales, pero hay muy malos jueces, muy malos fiscales.
Entonces, yo no creo que estamos evidentemente en un escenario de persecución política. Yo creo que simplemente es una estrategia de Fuerza Popular que nadie les cree. O sea, la ciudadanía no cree que están en una situación de persecución política, y creo que más bien lo que la ciudadanía está pensando, y ya es algo cada vez más general, es que hay una clara relación entre muchos partidos y estas redes, ¿no?, de corrupción, la red de Inostroza, los cuellos blancos, ¿no? Entonces, eso es lo que debería preocuparse más. Sí, yo coincido con Roger, ¿no? No hay una persecución política, es básicamente el mismo argumento que una vez que terminó el régimen del señor Fujimori se esgrimió respecto a este tema, y yo coincido con él en el sentido de que más allá de una cuestión política, hay buenos jueces y hay malos jueces, ¿no? Y en el caso del juez Richard Concepción Carhuancho, estamos ante un juez que tiene una tendencia a que a los procesados que caen en sus juzgados son llevados o a prisión preliminar o a prisión preventiva, ¿no? Y también tenemos claro de que, tanto en el caso de la señora Fujimori como en el caso del señor Humala, la motivación no ha sido precisamente la más adecuada. Por tanto, estamos hablando ante un juez que ya tiene una línea de conducta. No estamos hablando de una persecución contra una persona en particular o contra un grupo político en particular. ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, esta resolución que se dictó ayer que busca separarlo al juez Richard Concepción Carhuancho? Es una resolución un poco complicada, porque de un lado es cierto que es un magistrado que ha sido elevado a categoría de héroe o a categoría de villano, dependiendo de quién haya sido beneficiado o perjudicado con sus resoluciones. Pero también es cierto que es un juez que requiere ajustar sus resoluciones mucho mejor a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. En esa línea, más allá de si es correcto o no es correcto, quizás este fallo debería ser un nuevo llamado de atención para que el juez, que puede tener una tendencia a dar medidas de seguridad para evitar de que estas personas escapen, pueda motivar mucho mejor sus resoluciones. Sí, no estoy 100% seguro, pues es un tema bien procedimental, pero no es que se aparta del caso en sí, se está apartando de esta incidencia que es la detención preliminar, porque según la sala, este juez que ha emitido esta sentencia con una motivación altamente defectuosa no va a emitir otra vez esa misma sentencia, ¿no? Pero puede seguir siendo competente para prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces son cuestiones procedimentales que habría que discutir, pero me parece que por ese lado va la decisión. Y estamos recibiendo algunas preguntas de las personas que nos están acompañando en el live, y Miluz Casoco nos pregunta: ¿cómo impacta la fuga del señor César Inostroza en la percepción de la señora Fujimori? Yo creo que muy mal, porque el hecho de que el señor Inostroza nos demos cuenta de que se ha fugado del país y que luego está pidiendo asilo en España, el mismo día en que la señora Fujimori es liberada, sabe mal para el ciudadano común y corriente, para aquel que no está en este tipo de detalles respecto de si la resolución estuvo bien motivada, mal motivada, ¿no? De un lado. De otro lado, añade mucho más una responsabilidad frente al Congreso de las demoras que ha tenido el trámite del expediente del señor Inostroza, ¿no? Porque hubo una primera demora respecto de si se le incluía o no como parte de una organización criminal, y luego, una vez que fue aprobado, en el traslado del expediente del Congreso al Ministerio Público. Claro, Fuerza Popular se apuró ayer a decir que estaban indignados con el gobierno, con el Ministerio del Interior, que no ha actuado diligentemente, y entonces ayer lo que se vio es una tirada de pelota impresionante entre gobierno, Congreso, Ministerio Público. Pero Fuerza Popular no tendría la catadura moral para decir eso cuando todos hemos visto que ha habido un blindaje sistemático en el Congreso y luego la demora del envío del expediente al Ministerio Público, ¿no? Entonces eso también es parte de estas contradicciones en las que entran muchos políticos, ¿no? Y que la ciudadanía simplemente los toma ya como algo que empeora su situación, pues empeora su legitimidad.
Exacto. Ahorita estamos hablando del tema de la responsabilidad del Congreso, pero también asumamos un poco la responsabilidad del Ministerio del Interior. ¿Es responsabilidad directa en el caso del señor César Inostroza? A ver, desde mi punto de vista hay cierta responsabilidad del Ministerio del Interior, yo creo que sí, ¿no? Ahora, yo no diría que es totalmente responsabilidad del Ministerio. Hay una cierta responsabilidad, sí, como también del Ministerio Público, quizá, del Poder Judicial, hay una responsabilidad compartida. Pero ha tenido, me parece, buenos reflejos el presidente Vizcarra al ver la notoriedad de esto para decir y señalar que esto sería un cambio, ¿no?, del ministro del Interior. Eso puede discutirse, pero digamos, las personas, los ciudadanos, estamos muy cansados de que esta situación de corrupción se dé. Entonces, pasa esto, ¿y quién asume el costo político? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién asume? Entonces, el gobierno dice, nosotros estamos asumiendo. ¿Y el Congreso? ¿Y los otros qué cosas están asumiendo? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que son reflejos políticos. Obviamente, esto a la gestión pública afecta muchísimo. Cada cambio de ministros te afecta, te golpea, te demora los procesos internos, pero tenemos ahora un presidente que también es un político, ¿no?, y sabe dar gestos políticos, y de alguna forma esto también demuestra cómo se está manteniendo con respecto a la legitimidad política, ¿no? No, coincido de que en efecto sí hay por lo menos una cuota de responsabilidad en el Ministerio del Interior que el gobierno ha hecho efectiva del modo más rápido posible, ¿no?, para evitar un daño al propio gobierno. Pero también coincido con Roger, ¿no? Todo cambio en un ministerio es complicado, pero lo es más en un ministerio tan complejo como el Ministerio del Interior, ¿no?, donde un suceso vinculado a seguridad ciudadana, un suceso vinculado a criminalidad organizada puede sacarte del puesto muy inmediatamente y puede hacer que la política respecto de seguridad ciudadana cambie drásticamente. Y justo mencionaste unas palabras claves, que era el costo político. Ahora, por ejemplo, uno no ve, como quizá comparando un poco a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, donde quizá el gabinete tenía cierto nivel de protagonismo. En este caso, en el caso del señor Vizcarra, bueno, también a través de las redes sociales, las encuestas, no se ve tanto protagonismo del gabinete, pero quizá haya un trabajo un poco más silencioso, un trabajo un poco... Pero el decir, por ejemplo, ¿no?, que ya al inicio del caso del señor Inostroza, bueno, ya renunció un ministro, que fue el señor Eresi. Entonces, ahora, ayer que hubo como una ola de noticias, porque era... se confirmaba la fuga del señor Inostroza, nos quedábamos sin ministro por eso, y a los momentos o a los minutos la resolución al favor del señor Fujimori. ¿Cuál es el costo político que puede afrontar el gobierno en todo esto? Bueno, o sea, recordemos que Vizcarra está gobernando prácticamente sin partido, ¿no? O sea, está gobernando con gente de confianza. Entonces, claro, yo creo que el gobierno básicamente o sea, él se pone en la espalda la lucha política con su gente de confianza como el primer ministro, y un poco los ministros están ahí haciendo su trabajo sectorial y ahí ensimismados, ¿no? Sí sería una buena idea empoderar más a los ministros y hacer un poco más de incidencia desde sus áreas respectivas, ¿no? El problema es que no hay muchos cuadros, ¿no? O sea, después cuando se arma un nuevo gabinete en tan poco tiempo, ¿quiénes quieren ser ministros? Es muy difícil. Eresi queda ahí, pero Eresi, o sea, sabemos, ya era una persona muy cuestionada, ¿no? Y un poco que creo que queda ahí un poco para tener un puente con el propio partido, pero tampoco funciona, ¿no?, el partido PPK. Pero claro, además hay un elemento adicional, ¿no?, y un elemento con el cual Vizcarra puede lidiar ahora con una mejor salida para este tipo de casos, ¿no?, que tiene una aprobación bastante alta, ¿no?, cerca de más del 60%. Teniendo esa aprobación, puede convocar a cuadros mucho más afiatados en algunas carteras, puede tener una capacidad de maniobra política un poco mayor y por tanto puede hacer que el costo de este tipo de decisiones se reduzca. Y ya para terminar el programa y este análisis acerca de toda la coyuntura política, les quería hacer una última pregunta, que era, ¿qué impacto va a tener en la sociedad todos estos sucesos políticos que se vienen dando? Wow, es una
Una pregunta bastante complicada. ¿Por qué? Porque yo creo que la sociedad peruana tiene tantos escándalos y noticias casi diario, o sea, el indulto, vuelve a la cárcel, fugas, audios, una de dos, ¿no? O nos indignamos totalmente ya y salimos y ya cambiamos todo, o nos acostumbramos a esto, que sería lo más trágico, que sería lo más trágico, ¿no? O sea, yo no podría decirte qué es lo que va a pasar. Yo siento un poco de ambas cosas, ¿no? Pero habría que ver cómo van fluyendo los acontecimientos y cómo va la gente movilizándose, y si hay algún político que puede canalizar esto, ¿no? Que eso es lo que también se requiere, ¿no? Que alguien canalice esta indignación y pueda plasmarlo en política, política con la ciudadanía y luego en políticas públicas, ¿no? Con el Estado, ¿no? Claro, en esa línea la pregunta es, ¿y hasta dónde se va a aguantar? Y si es que hay un dique de indignación ciudadana que se puede romper. Y probablemente ahí tenemos un problema en donde hasta ahora el presidente de la República y el gobierno han buscado encauzar esa indignación ciudadana. Lo ha hecho a través del referéndum y probablemente hasta diciembre tenemos ese oxígeno. Que pero está empoderando un poco al ciudadano, claro, empoderando más. Claro, pero la pregunta es, ya, después de diciembre, ¿qué va a venir? ¿No? O sea, esperando que, claro, no necesariamente, como ha ocurrido en otros años, el verano reduzca la tensión política, sino que por el contrario, la misma continúe incluso en época de Navidad, de Año Nuevo y de verano, ¿no? ¿Y creen que haya alguna reacción para las próximas elecciones presidenciales? Todavía es muy temprano para decirlo. Bien, porque, por ejemplo, ¿no? hace poco yo conversaba con un analista político también que nos mencionaba mucho de que esta normalización de corrupción, de escándalos, de indignación en la sociedad puede dar pie para que aparezca un outsider, aparezca alguien, como dicen, que canalice esta indignación. Un antauro mala. Exacto, pero que quizá pueda un personaje de extrema derecha, de extrema izquierda, pero también que, como uno dice, ¿no? O sea, quizá esta indignación a nosotros nos puede llevar a seguirlo, o también a poder decir, no, quizá esta persona podría comprenderme, entenderme, pero como tenemos tanta desconfianza entre nuestros propios políticos. Bueno, en Brasil surge Bolsonaro, ¿no? Como una figura, se opone a todo el sistema de corrupción y viene con su paquete fascista, ¿no? Y no, es terrible, ¿no? Y las elecciones del Perú sabemos que son una ruleta rusa. Entonces, claro, pero también podría ocurrir, como ha ocurrido en la elección municipal de Lima, que más bien el elegido no sea más bien alguien extremista, sino más bien alguien calmo, alguien tranquilo, ¿no? Entonces, como dice Roger, ¿no? Esto es una ruleta rusa. Puede salirte un outsider a extrema izquierda, a extrema derecha, pero también salirte un candidato mucho más sosegado, mucho más comprometido. Es un poco jugar al azar, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya, esa ha sido toda la conversación y el análisis que hemos tenido. Les agradezco mucho a ambos por su presencia, y a nuestros seguidores les informo que en breve va a estar colgado el video en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública. Buenas tardes.